luz. Entonces, ayer comenzábamos con esta nueva unidad que se llama Características Físico-Químicas de la Vida. Ayer hablábamos generalidades de las biomoléculas. Comentábamos que la vida está formada por materia y que esta materia está formada por los elementos químicos. Dijimos que en la naturaleza hay aproximadamente, ustedes me dijeron una vez el dato, 119 elementos, si mal no recuerdo, pero de esos 70 van a estar presentes en los seres vivos. Mientras que 25 son esenciales, y les comentaba que esenciales lo que quiere decir es que si no están presentes, realmente no se puede dar la vida como la conocemos. Y dentro de estos 25 esenciales, hablábamos que hay 4 que son especialmente abundantes: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, pero que el carbono es de los más abundantes, de los más importantes, porque va a ser el que forma la estructura central de todas las moléculas orgánicas. Entonces, ese concepto es muy importante que lo tengan en mente, que las moléculas orgánicas son todas aquellas que en su estructura central poseen carbono, ¿sí? Y también hablábamos que hay otros dos elementos que son azufre y fósforo, que a pesar de que no están en forma tan abundante como los otros 4, sí son fundamentales para la formación de biomoléculas. Se mencionaba que el azufre es muy importante para la formación de proteínas y el fósforo es muy importante para la formación de ácidos nucleicos. Muchachos, no tengan pena con escribir su nombre y decir presente en el chat, no es necesario. ¿Vieron? Yo paso lista de forma automática, entonces no se preocupen en estar escribiendo eso. Mejor pongan atención por si algo se les quedó perdido el día de ayer. Y también esto último que decíamos, que todas las moléculas orgánicas forman biomoléculas, ¿sí? Y de la forma en que lo planteábamos era que todas las biomoléculas son moléculas orgánicas, pero no todas las moléculas orgánicas son biomoléculas. Entonces estamos hablando de moléculas orgánicas, pero antes de entrar a ver biomoléculas como tal, debemos hablar de un compuesto que es importante para la vida, que es el agua. El agua, de acuerdo a todo lo que ya hablamos, dijimos que no es ni biomolécula, que no es molécula orgánica, pero es un compuesto fundamental para el adecuado desarrollo de los seres vivos. Veíamos algunas generalidades del agua, hablamos de esto, de los enlaces llamados puentes de hidrógeno. Les comentaba yo que el agua está formada por 2 átomos de hidrógeno y oxígeno, y que entre ellos existen enlaces fuertes, pero que por la atracción de un átomo de oxígeno, de una molécula de agua, con la atracción de un hidrógeno de otra molécula de agua, se forman estos enlaces débiles llamados puentes de hidrógeno. Entonces, esta es una particularidad bien interesante del agua, y gracias a esta formación de enlaces puentes de hidrógeno, nosotros vimos que se derivan otras propiedades. Hablábamos que el agua la podemos encontrar en 3 estados, que es el sólido, líquido y gaseoso. Vimos también que para poder cambiar de un estado a otro se requiere mucha energía. Hablábamos de que el agua puede constituir la mitad o incluso más de la mitad del peso corporal de los seres vivos. En general, vamos a decir que los seres vivos están constituidos alrededor de la mitad de su peso en agua. Y que hablábamos también de otros seres vivos, que, por ejemplo, como las babosas, que pueden llegar a estar constituidos en un 80-90% de agua. Entonces, vean, es bien interesante, es bien importante este compuesto para la conformación de los seres vivos. Hablábamos de la importancia del agua desde el punto de vista metabólico, ya que participa en las transformaciones digestivas, y eso está muy relacionado con catabolismo y anabolismo. Recordamos un poco de que en el catabolismo se requiere agua, ¿sí?, para que ocurra el proceso denominado hidrólisis. Entonces, necesitamos el agua para poder transformar esas moléculas complejas en
moléculas más simples. También otro proceso fisiológico en el que participa el agua es la eliminación de los compuestos tóxicos, y hablábamos, por ejemplo, de este compuesto llamado orina, en donde nosotros vamos eliminando principalmente el exceso de nitrógeno que puede llegar a ser dañino. Y por último, dentro de las mineralidades del agua, vemos que también es importante porque el contenido del agua es lo que define la forma y la estructura de las células. Entonces, una célula que posee la cantidad de agua máxima que puede contener va a ser una célula que tiene una forma y una estructura definida. Y a esas células que contienen la cantidad de agua máxima que pueden llegar a contener, se dice que es una célula turgente, ¿sí? Entonces, turgencia es ese estado de las células que poseen forma y estructuras definidas gracias a la cantidad de agua que poseen. Por último, el día de ayer empezamos a hablar de algunas propiedades del agua, y les decía aquí que este tema pues, es un poco de física fundamental, pero también lo vamos a ver desde el punto de vista biológico. La primera propiedad de la cual hablamos es la cohesión. Yo les indicaba, cohesión significa unión, y la cohesión en el agua es esa propiedad que permite que las moléculas de agua permanezcan unidas, ¿sí? Entonces, las moléculas de agua tienden a permanecer unidas, tienden a juntarse. ¿Y cómo logran esto? Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿cómo es que las moléculas de agua pueden permanecer unidas y tener esta propiedad de cohesión? Los puentes de hidrógeno. Correcto, gracias. Entonces, los puentes de hidrógeno son los enlaces que permiten que las moléculas de agua permanezcan unidas. Y veíamos el día de ayer que como consecuencia de esa unión de las moléculas de agua, como consecuencia de esa formación de los enlaces puentes de hidrógeno, se produce una fuerza que únicamente se ve en la parte superficial de los cuerpos de agua, conocida como tensión superficial. Entonces, gracias a esa fuerza, podemos ver que en los cuerpos de agua, en la parte de la superficie, se llega a formar una como película, una como membrana, y es debido a la acción de los puentes de hidrógeno, es debido a esa fuerza que se genera, y gracias a esa tensión superficial, algunos animales, como los insectos, pueden prácticamente caminar sobre el agua. También les indicaba yo que esta fuerza, la tensión superficial, va a aumentar conforme la temperatura disminuye. Esto quiere decir que el agua en estado sólido va a tener una mayor tensión superficial, ¿sí? Entonces, ya esto estábamos hablando ayer. Y desde el punto de vista biológico veíamos que gracias a esa unión, o gracias a esa cohesión, vamos a ver que esto también influye en el transporte de agua en los vegetales. Más adelante vamos a ir viendo más propiedades y vamos a ir viendo cómo cada una de estas propiedades influyen en el transporte de agua en los vegetales, pero una primera propiedad es la cohesión. Gracias a que el agua busca siempre estar unida a formar un solo cuerpo, esto ayuda a que el agua que se encuentra en el suelo, que es absorbida por las raíces, pueda desplazarse y llegar hasta otras partes más arriba del vegetal. Entonces tengamos en mente esto, que gracias a la cohesión el agua se puede transportar en los vegetales. ¿Sí? La cohesión va a cumplir cierto papel importante en este movimiento del agua en los vegetales. Entonces les pregunto, no sé si tengan alguna duda con relación a la cohesión. Bueno, otra cosa que empezamos a hablar ayer fue de esta propiedad que es adhesión. Y les comentaba yo que cohesión es moléculas de agua unidas entre sí gracias a los enlaces puentes de hidrógeno. ¿Qué es la adhesión? Es esa propiedad que tiene el agua de poder adherirse, de poder unirse, de poder pegarse
a otras superficies. Entonces, cohesión es unirse entre moléculas de agua, adhesión es una molécula de agua unida a otra superficie. Como consecuencia de esta propiedad de que el agua se puede unir a otras superficies, observamos que ocurre un fenómeno denominado capilaridad. Y yo les decía ayer que la capilaridad es esta capacidad que tiene el agua de poder ascender, de poder subir por cavidades microscópicas. Incluso nosotros podemos observar el fenómeno de capilaridad sin necesidad de tener cavidades microscópicas. Quiero que se recuerden alguna vez que hayan tomado un refresco en un vaso con pajilla y traten de recordar que normalmente el nivel de líquido en la pajilla está más arriba que el nivel de líquido en el resto del vaso. Eso es capilaridad. A medida que las cavidades son más pequeñas, el agua lo que hace es subir, puede ascender. Entonces, a medida que las cavidades se van haciendo más estrechas, más pequeñas, de tamaño microscópico, el agua puede ascender más. Y les comentaba ayer cuál es un ejemplo de esas cavidades microscópicas. Un ejemplo de esas cavidades microscópicas es el tejido vegetal denominado xilema, ¿sí? El xilema es un tejido vegetal que tiene como función el transporte de agua y sales disueltas a través del vegetal. ¿Qué es lo que hace el xilema? Xilema presente en la raíz tiene la capacidad de absorber el agua y a través de sus células, a través de sus vasos, esta agua puede ir ascendiendo, ascendiendo, ascendiendo hasta llegar a la punta del vegetal. Entonces, vean, para el transporte del agua a los vegetales hablamos de que influye la cohesión, ahora hablamos de que influye la adhesión, ¿sí? Porque el agua tiene la capacidad de unirse a otras superficies, como por ejemplo las superficies de las células presentes en el xilema. También estamos hablando que en el transporte de agua en los vegetales influye la capilaridad. Entonces, todas estas propiedades van a influir en el momento del movimiento del agua adentro de los vegetales. Hasta aquí hablamos ayer para todos. No sé si tengan alguna duda. Bueno, si no tienen dudas, hay algunos datos que se manejan. Estos son algunos estudios preliminares, pero en general se dice que por capilaridad, oigan, únicamente por el fenómeno de capilaridad, se cree que el agua puede ascender hasta una altura máxima de 10.3 metros. Vean, estos son estudios preliminares, no hay nada concluyente, pero es un dato que está por ahí presente, ¿sí? Que por el fenómeno de capilaridad, el agua puede ascender hasta un máximo de 10.3 metros, ¿ya? Porque por la fuerza de gravedad y por otros aspectos, pues el agua ya no puede subir más allá de esa altura. Entonces, por ejemplo, si pensamos en una planta de maíz, en una planta de lechuga, creo yo que únicamente por capilaridad se podría menear el agua desde sus raíces hasta la punta de ese vegetal. Pero, por ejemplo, patojos, ¿qué pasa con un árbol? ¿Qué pasa con un árbol que puede llegar a medir 20, 30 metros de altura? ¿Cómo creen ustedes que va a subir el agua desde sus raíces hasta la punta de ese árbol? ¿Cómo creen ustedes que se puede dar eso? Por cohesión. Por cohesión, ajá. Recuerden, aquí en estas propiedades que estamos hablando, influye tanto la adhesión como la cohesión, ¿sí? La capilaridad, cómo se va subiendo, cómo va subiendo el agua a través de estructuras microscópicas, primero porque el agua tiende a permanecer unida, y segundo porque el agua se puede adherir a otras superficies, entonces así se va dando la capilaridad. Pero vean, tomando en cuenta
solo estas tres propiedades de las cuales hemos hablado, ¿cómo podemos explicar, por ejemplo, el agua puede ascender desde las raíces de un árbol hasta la punta de ese árbol? Esto que vemos aquí son los árboles denominados secuoyas, que pueden llegar a medir incluso 100 metros de altura. Entonces, debe existir algo más para el movimiento del agua, ¿sí? Por eso les decía hace un rato que para el movimiento del agua en los vegetales van a influir muchas cosas, como bien dijo aquí el compañero, va a influir la cohesión, influye la adhesión, influye la capilaridad, pero se ha llegado a demostrar que principalmente los vegetales, cómo logran hacer subir el agua en alturas tan grandes como las de un árbol. Se ha visto que los vegetales también pierden agua en un proceso denominado transpiración. Y la transpiración es perder agua en forma de vapor. Entonces, ¿qué ocurre cuando un vegetal pierde agua en forma de vapor y se da la transpiración? Lo que provoca es un vacío y actúa como una especie de bomba, hace como un bombeo, y gracias a este proceso de transpiración es que el agua logra subir a alturas mayores de 10.3 metros. Pero ojo, actúan todas las fuerzas que hemos hablado: cohesión, adhesión, capilaridad y transpiración. Entonces vean, el proceso del desplazamiento, del movimiento del agua a través de los vegetales es un movimiento en el cual actúan muchos factores, ¿sí? Actúan muchos factores y ahora ustedes ya lo saben. Actúa la cohesión, gracias a esa propiedad de que las moléculas de agua permanecen unidas. Actúa la adhesión, el agua se puede unir a las superficies de la célula del xilema, y actúa la capilaridad, que entre más pequeña sea la cavidad, el agua va a tener una mayor ascensión, ¿sí? Y bien importante, recuerden, xilema, el tejido vegetal por medio del cual se desplaza el agua en los vegetales. Bueno, ¿alguna duda hasta acá para todos? No, ingeniera. ¿No? Bueno, entonces vamos a continuar. Ingeniera, Algo que, dígame. ¿cuántos años podría tener el árbol? Esos son de los árboles más longevos, más viejos que existen. En Estados Unidos hay un área protegida. No sé si ustedes todavía vieron esa caricatura, porque son muy jóvenes, pero se han oído hablar del oso yogi, que vive en Yellowstone. Entonces, esa sí es un área protegida real, sí existe. Ahí se pueden encontrar estos árboles. Se puede hablar de más de 100 años de edad en esos árboles. Y que de por sí tienen la característica de ser muy robustos, y por eso es que son tan grandes. Aquí en Guatemala podemos observar árboles así, quizá no tan iguales, pero sí árboles masivos, árboles muy grandes, por ejemplo en las ceibas, que tienden a ser bastante grandes en diámetro. Y también en Guatemala podemos observar árboles muy altos, como por ejemplo los eucaliptos, que pueden llegar a tener alturas de 30 a 40 metros, ¿sí? Entonces, dependiendo de las especies, así va a ser el crecimiento, pero en este ejemplo específico sí son árboles muy longevos. Bueno, volviendo al tema del agua, el día de ayer también hablábamos un poquito de esto, y decíamos, por ejemplo, que para que el agua esté en un estado sólido necesita 0 grados Celsius, y para que alcance un estado gaseoso necesita de 100 grados Celsius. Y aquí les voy a dar un consejo para que ustedes sean más técnicos a la hora de hablar. Entonces, la forma correcta de mencionar estas medidas es así: 0 grados Celsius, 100 grados Celsius, o bien ustedes pueden decir 0 centígrados, 100 centígrados. Lo que no pueden decir es 0 grados centígrados, porque eso sería redundante.
Entonces eso es únicamente ahí para que ustedes lo sepan y a la hora de hablar y a la hora de escribir sean un poquito más técnicos. Entonces, ayer decíamos esto, que para que el agua esté en un estado sólido requiere una temperatura de 0 grados Celsius. Para que el agua esté en un estado gaseoso requiere una temperatura de 100 grados Celsius. Y hablábamos que todo este rango de 0 a 100 grados, el agua va a permanecer en un estado líquido. Entonces, lo que les comentaba ayer, creo que en ambas secciones les decía, fíjense, cuando ustedes en su casa quieren prepararse un té, quieren prepararse un café o alguna bebida caliente, primero deben tomar el agua, que normalmente está a temperatura ambiente, colocarla en una jarrilla, en un recipiente y llevarla a ebullición, es decir, llevarla a esos 100 grados. Y no es algo fácil, no es algo barato, porque ahí invertimos en el gas, invertimos en el fósforo, tenemos que esperar cierto tiempo. Entonces lo que les quería decir es que para cambiar el estado del agua se requiere de mucha energía, ¿sí? Se requiere invertir mucha energía y gracias a eso decimos que el agua resiste muy bien los cambios de temperatura. Por ende, por esta propiedad, vean, de que es muy resistente a los cambios de temperatura, por eso hablábamos que los seres vivos estamos constituidos en gran medida por agua, porque entonces eso nos permite vivir en ambientes tanto cálidos como fríos sin que nuestro cuerpo vaya a sufrir algunos cambios muy drásticos, porque el agua puede resistir los cambios de temperatura de una manera bastante alta. Aquí un ejemplo clásico que siempre les ponemos es el siguiente. Yo creo que todos han visto que en la escuela, o saben que en la escuela existe una piscina, ¿sí? Y que ahí está para el uso de los estudiantes. Y por ejemplo, piensen en el siguiente escenario. En cuestiones o en una vida normal, ¿sí? A esta hora, más o menos, ustedes pues, ya estarían regresando de módulo o de práctica, pero digamos que hubieran tenido un día de módulo trabajando bajo el sol, trabajando en el campo. Entonces, cuando ustedes van a sus residencias, pasan viendo la piscina, y como vienen tan acalorados, les dan ganas de meterse a esa piscina. Imagínense, han pasado 11 horas de una mañana relativamente soleada. Entonces, ¿cómo creen ustedes que va a estar la temperatura de esa piscina? ¿Será que va a estar bastante cálida? ¿Será que va a estar fría? ¿Será que va a estar templada? ¿Cómo creen ustedes que va a estar la temperatura del agua en la piscina a las 11 de la mañana? El agua siempre está fría en la piscina. Siempre está fría, dicen por ahí, más o menos. ¿Cómo creen ustedes? Tal vez los primeros centímetros del agua va a estar algo tibia, pero de ahí para abajo va a estar fría. Tal vez los primeros centímetros, es decir, la parte superficial se puede sentir como calientita, pero cuando nos metemos al fondo ya lo vamos a sentir algo frío. Y yo estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué pasa esto? Porque recuerden que esa piscina pasó desde las 6 de la tarde del día anterior, toda la noche, toda la madrugada, sin sol, ¿sí? Bajo una temperatura fría. Entonces esa agua todavía permanece fría. ¿Qué va a pasar si nosotros vamos a la piscina a eso de las 5 o 4 de la tarde? Ya el agua de la piscina ha recibido todas las horas de luz, ha recibido todas las horas de sol, y entonces ahí sí, cuando sean las 4 o 5 de la tarde, posiblemente ya toda la piscina haya estado más calientita, ¿sí? Más tibia. ¿Por qué? Porque se requiere de mucha energía para poder cambiar la temperatura del agua. Entonces, una piscina a las 5 de la tarde, ya que ha recibido todas las horas de sol, todas las horas de luz, posiblemente esté un poco más tibia, ¿sí? Que si vamos al mediodía creyendo que
que va a estar tibia, ahí todavía no, porque todavía no ha pasado suficiente tiempo para poder cambiar esa temperatura. Entonces, ¿qué es lo importante aquí desde el punto de vista biológico? Vean que gracias a esta resistencia al cambio de temperatura, gracias a que se requiere mucha energía, el agua va a ayudarnos a moderar o a regular nuestra temperatura corporal, ¿sí? Y va a impedir que los seres vivos sufran cambios drásticos debido a la temperatura del ambiente. Entonces, esa es la razón principal por la cual los seres vivos estamos conformados en un gran porcentaje por agua. La siguiente propiedad del agua, y es algo que alguien me preguntaba ayer, es que ¿por qué cuando congelamos algo, por qué cuando metemos algo al congelador o algún líquido, se expande? Principalmente el agua, ¿sí? Cuando nosotros congelamos el agua, vemos que esta se expande, ¿sí? Que ocupa un mayor espacio. Entonces el hielo es menos denso que el agua líquida. Bueno, pues aquí voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible, pero sí hay ciertos conceptos de física. En general, todos los compuestos se comportan de la siguiente manera. Veamos. En general, todos los compuestos se comportan de la siguiente manera. Cuando están en estado sólido, luego pasan a un estado líquido. ¿Qué es lo que sucede en un estado sólido? En un estado sólido, las partículas, los átomos están más juntitos, están más fuertemente unidos, ¿sí? Y por ende, la mayoría de compuestos son más densos cuando están en estado sólido, ¿sí? Y cuando están en un estado líquido, en un estado gaseoso, ¿qué pasa con las partículas? Están más libres, ¿sí? Están de una manera más separada y por lo tanto tienden a bajar su densidad. Ojo, esto es lo que pasa en la mayoría de compuestos, en la mayoría de líquidos que existen en la naturaleza. Pero esto no sucede con el agua. Por eso yo ayer les decía, el agua es un compuesto bastante particular, es un compuesto bien interesante porque no sigue ciertas reglas de física, no sigue ciertas reglas de la química y se comporta de manera diferente. ¿Qué es lo que pasa con el agua? El agua, cuando está en un estado sólido, es decir, cuando es hielo, el agua tiende a ser menos densa, ¿sí? El agua tiende a ser menos densa, ¿ven? Lo contrario. Y cuando el agua está en un estado líquido, el agua tiende a ser más densa. Entonces, esta es una de las primeras cosas en las que el agua se comporta de manera diferente o va como que en contra de las leyes de la física. Entonces, antes de seguirles explicando esto, les voy a comentar qué es la densidad. ¿Saben ustedes qué es la densidad para todos? No. ¿No? La cantidad de masa. La masa no. Correcto. Es una relación, ¿sí? Una relación es una división, ahí se recuerdan. Es la relación que existe entre la masa y el volumen. Recuerden que la masa nosotros normalmente la relacionamos con el peso, ¿sí? Y el volumen es el espacio. ¿Sí? Como ustedes no están llevando química, por eso quizá no habían escuchado este tema. Entonces, densidad es cuánto espacio, ¿sí? Cuánto volumen ocupa un determinado cuerpo, cuánto espacio determina un cuerpo con una masa determinada. La densidad del agua en estado líquido es 1, ¿sí? La densidad del agua en estado líquido es 1. ¿Qué quiere decir este 1? Que cada gramo de agua, ¿sí? Cada gramo de agua
ocupa 1 centímetro cúbico, ¿sí? Como esto es una división, ¿verdad, patojos? 1 entre 1 nos da 1, ¿sí? Entonces, la densidad del agua en estado líquido es 1, ¿verdad? Y ahora bien, nosotros decimos que el hielo, ¿sí? El agua en estado sólido es menos denso. Y eso es lo que posiblemente a algunos de ustedes les ha pasado en sus casas, que quizá quieren tomar alguna bebida más fría y la meten al congelador y después se les olvida, y cuando van a ver, posiblemente el recipiente se haya como hinchado, se haya expandido, o hasta se haya roto y su bebida se haya salido. ¿Por qué razón? Porque el agua en estado sólido, el agua cuando es hielo, es menos densa. ¿Qué es lo que ocurre? El agua cuando se congela ocupa un mayor espacio. ¿Bien? El agua cuando se congela ocupa un mayor espacio. Y por ende, si ocupa un mayor espacio, ¿qué es lo que va a pasar con la densidad? Va a disminuir. Vean, yo sé que son conceptos ahí medio de química, medio de matemática, pero sí necesito que me lo entiendan. Entonces, ¿tienen alguna duda hasta el momento? No, ingeniera. Bueno, gracias. Entonces, lo que les decía, lo vamos a demostrar matemáticamente. En Ingeniera, estado líquido, dígame. ¿podría volver a repetir qué significa densidad? Perdón, eso es lo que no escuché muy bien. Sí, densidad es la relación que existe entre la masa y el volumen. Densidad es masa partido volumen. Así es sencillo. Entonces lo vamos a demostrar matemáticamente. Vean, la densidad del agua en estado líquido ya dijimos que es 1, porque 1 gramo de agua ocupa 1 centímetro cúbico. Ahora bien, ¿qué pasa con el hielo? Ahora mismo no recuerdo la densidad del hielo. Vamos a poner ahí valores arbitrarios. Voy a colocar siempre 1 gramo de hielo. Como digo que el hielo ocupa más espacio, en vez de colocar 1 centímetro cúbico, voy a colocar 1.1 centímetro cúbico. Entonces, patojos, me pueden decir, de acuerdo a estas cantidades que tenemos aquí, ¿cuál sería la densidad del hielo? Cero punto 91. 0.91, ¿y por ahí? 0.91 gramos por centímetro cúbico. Vean qué pasó con la densidad, disminuyó, ¿sí? Vean qué pasó con la densidad, disminuyó. En estado líquido era 1 y ahora en estado sólido es 0.91. Entonces, matemáticamente ya lo demostramos, ¿sí? El hielo ocupa un mayor espacio, por ende su densidad va a ser menor. Por eso los hielos flotan, ¿sí? Cuando ustedes tienen una bebida, los hielos están flotando a un nivel más grande. Por esa razón, en los océanos se encuentran estos grandes extensiones de hielo llamados icebergs, y por eso es que flotan, porque el hielo tiene una menor densidad. Ahora bien, retomando un poco esto, vean, patojos, retomando un poco esto es lo normal, por así decirlo, esto es lo que ocurre en la mayoría de los compuestos, pero en el agua no ocurre esto. ¿Por qué no ocurre esto? Y nuevamente vamos a decir que es por los puentes de hidrógeno. Veamos. En estado líquido, el agua permanece en estado líquido debido a que va a estar en una temperatura mayor a los 0 grados y menor a los 100 grados. Entonces, voy a dibujar por aquí una molécula de agua. Tenemos esto.
Voy a colocar aquí otra molécula de agua. Y lo que les explicaba ayer es que estos puentes de hidrógeno constantemente se están formando y rompiendo, ¿sí? Por la atracción que existe entre los oxígenos e hidrógenos de moléculas vecinas. Entonces, cuando el agua está en estado líquido, hay mucha energía por la temperatura y estos enlaces se rompen y se forman fácilmente. Entonces las moléculas están constantemente empujándose, ¿sí? Tienen la energía necesaria para poder empujarse. Y cuando ocurre esto, los enlaces puente de hidrógeno que se forman tienden a ser bastante cortos. Pero en el caso del hielo, en el caso del estado sólido, también se forman enlaces puente de hidrógeno, ¿sí? También está la molécula de agua, que va a formar un enlace puente de hidrógeno con moléculas vecinas. Se forman, hay más moléculas vecinas, pero recuerden, para que sea este estado sólido, debe existir una temperatura de 0 grados o menos. ¿Qué pasa con los puentes de hidrógeno? En este estado, los puentes de hidrógeno ya no son tan dinámicos, ¿sí? Ya no son tan dinámicos y tienden a ser puentes más largos. Tienden a ser puentes de hidrógeno más largos, ¿sí? Entonces se va formando como una red, ¿sí? Se va formando como una malla, como una red, y estos enlaces puentes de hidrógeno son más largos. ¿Qué quiere decir? Que las moléculas de agua van a estar un poco más separadas unas de otras. Y al estar un poco más separadas unas de otras, ¿qué ocurre? Van a ocupar mayor espacio. Y esa es la razón entonces por la cual el agua en estado sólido ocupa mayor espacio y por ende va a tener una densidad menor. Les pregunto, ¿tienen dudas? Dígame. Bueno, ahí ya influyen otras cosas, normalmente los contenedores o los recipientes en donde tenemos el agua pueden contener esos sabores o residuos de cosas, y porque, digamos, estamos hablando específicamente de agua, el agua pues tiene esa capacidad de absorber olores y sabores, por ejemplo, del congelador. Ahora si estamos hablando de otras bebidas, como en el caso de las bebidas, ¿cómo se llaman estas? Las bebidas carbonatadas, pues ahí va a haber un cambio a nivel estructural de ciertas moléculas y por eso cuando congelamos, por ejemplo, una Coca-Cola y luego la descongelamos, tiende a sentirse como más dulce, entonces ahí han habido cambios en otros compuestos y por eso se ven los cambios de sabores y de olores. Hablando específicamente del agua, tiene la capacidad de absorber esos olores y sabores del ambiente, en este caso del congelado. Bueno, ¿alguna duda respecto a esto, patojos? Vean, esto ocurre específicamente en el agua, no hay ningún otro fluido en el cual ocurra esto. Por eso es que el agua es bien especial. ¿Todos? Si se podría pasar de sólido a gaseoso sin pasar por líquido. Sí, ese proceso donde pasa de sólido a gaseoso directamente sin pasar por líquido se conoce como sublimación. Pero bueno, eso es un poco más de física e incluso en ecología también se habla un poquito de eso. Aquí lo que me interesa, vean ustedes, es que vean la importancia de esos enlaces puente de hidrógeno
cómo le van confiriendo ciertas propiedades particulares al agua. ¿Dudas? Los puentes de hidrógeno, cuando están unidos, pueden ser una unión fuerte, así como cuando decía que podían caminar los animales en ellos. Vean, los enlaces puente de hidrógeno siempre van a ser enlaces débiles. ¿Esto qué quiere decir? Que así como se forman, así mismo se van a romper. ¿Cuál es la diferencia de los enlaces puentes de hidrógeno en un estado líquido con un estado sólido? Es que en el estado sólido estos enlaces tienden a ser más largos, porque las moléculas tienden a estar más separadas. Pero también siempre van a tener esa propiedad de ser enlaces débiles, que se pueden formar y romper con facilidad. ¿Qué pasa con los enlaces puente de hidrógeno en estado líquido? Como las moléculas de agua están más dinámicas, están en constante movimiento, entonces estos enlaces se pueden hacer más cortos, ¿sí? Las moléculas están un poco más juntas o están rebotando, ¿sí? Tienen más movimiento, entonces los enlaces tienden a ser más cortos. Pero siempre los enlaces puente de hidrógeno son débiles, ¿sí? Son débiles. Y eso lo que quiere decir es que se rompen con facilidad, ¿sí? Eso es lo que quiere decir. Ahí se recuerdan también, que ayer se los dije, que este enlace que existe entre el oxígeno y el hidrógeno dentro de una misma molécula, estos sí son enlaces fuertes. Estos no se rompen fácilmente, ¿sí? ¿Alguna otra duda, patojos? Porque todavía me hace falta explicar algo de esto del hielo. ¿Alguna duda hasta aquí? Ingeniera, puede haber una sublimación a la inversa, o sea, pasar de gaseoso a sólido. Sí, correcto, y se llama exactamente así, sublimación inversa. Correcto. Bueno, entonces como cada propiedad la estamos viendo también su importancia desde el punto de vista biológico. ¿Cuál es la importancia desde el punto de vista biológico de que el hielo, de que el agua en estado sólido sea menos densa? Entonces, para entender esto, vamos a hablar de lo siguiente. Ustedes han escuchado que en los meses fríos en Guatemala, que posiblemente sea a finales de diciembre, enero, febrero, ocurren en ciertas regiones del país, en regiones del occidente principalmente, que están a altitudes mayores, como Quetzaltenango, como Totonicapán, como San Marcos. En estas regiones ocurre un fenómeno en los cultivos llamado heladas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que durante la madrugada, que son las horas más frías, las temperaturas pueden descender abajo de los 0 grados. ¿Y qué ocurre en los cultivos? ¿Qué ocurre en los vegetales? Estas plantas pues llegan a congelarse, pero en términos culturales, en términos sencillos, se dice, las personas de campo dicen que los cultivos se queman. ¿Sí han escuchado eso, patojos? Sí. Que cae una helada, ¿verdad? Ahora ustedes ya saben que una helada es cuando en horas de la madrugada las temperaturas descienden abajo de los 0 grados y entonces los cultivos se queman. Eso es lo que comúnmente se dice. Pero no es que se quemen con fuego, ¿verdad? No es que haya habido un incendio, sino que por las bajas temperaturas, ciertas partes de los vegetales se congelan y luego cuando ya los vamos a ver, tienen esa apariencia como de quemado, ¿verdad? Que los tejidos vegetales se ven oscuros, se ven necrosados o necróticos, se dice, porque se congelaron y por ende se murieron los tejidos. Pero ahora que ustedes ya conocen esto, les puedo explicar qué es lo que pasa realmente desde el punto de vista biológico. Entonces, recuerden ustedes, los vegetales están compuestos por células, ¿sí? Y que estas células en su interior, ¿qué es lo que van a contener en mayor cantidad?
Agua. de lo que come. Agua. Agua, Agua exactamente. Agua, exactamente, aparte de todos sus organelos y compuestos, pero el compuesto más abundante en una célula es agua. Y dijimos que gracias a esta cantidad de agua, cuando la célula contiene una cantidad máxima de agua, hablamos que tiene una forma y estructuras definidas y es una célula turgente, ¿verdad que sí? Entonces imagínense a esta como una célula vegetal, y esto que dibujé aquí es un núcleo, ¿sí? Es una célula turgente que está en condiciones adecuadas, todo está bien. Imagínense que es una célula en una planta de maíz, ¿sí? Y estamos hablando precisamente de esos meses fríos y en una madrugada ocurre que las temperaturas descienden abajo de los 0 grados. ¿Qué pasa con el agua cuando la temperatura es menor a los 0 grados Celsius? ¿Qué pasa con el agua? ¿Vas a estar en estado sólido? Pasa a estar en estado sólido, es decir, que toda esta agua que está en la célula, al tener una temperatura de 0 grados o menor, ¿qué va a pasar? Se va a congelar. Y ahora, ustedes saben una cosa, ¿qué ocurre cuando el agua se congela? ¿Qué ocurre con el espacio disponible? El espacio disponible ya no le alcanza. ¿Por qué? Porque este hielo, porque esta agua en estado sólido, va a ocupar un mayor espacio. Entonces yo no sé si a ustedes realmente les ha pasado eso que les decía, que colocan un pachón de agua en el congelador, se les olvida, y cuando van a ver, el agua se ha salido o incluso ha roto ese pachón. Entonces imagínense si eso pasa con pachones, con recipientes duros, ¿qué va a pasar con las paredes de la célula vegetal? Estas paredes se van a romper, ¿sí? Porque el hielo tiene que ocupar un mayor espacio. Entonces, ¿qué es lo que hace el agua mientras se va congelando? Va rompiendo, va rompiendo, va rompiendo y va rompiendo paredes, ¿sí? Porque necesita mayor espacio, porque el hielo es menos denso y por ende va a ocupar un mayor volumen, ¿sí? Esto es lo que ocurre en las denominadas células. Entonces, sí, célula por célula se van a ir congelando y recuerden ustedes que un conjunto de células hacen un tejido y que varios tejidos van a formar un órgano. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, a nivel de una hoja, se va a congelar todas sus células. ¿Y si eso pasara en un animal? ¿Cómo? ¿Y si eso pasara en un animal? Si eso pasara en un animal, ahorita vamos a ver bien qué es lo que ocurre aquí, ¿sí? Entonces, pasan las horas de la madrugada, pasan las horas frías y empieza a calentar el solito, ¿sí? Pasamos al mediodía y posiblemente la temperatura alcanza unos 15 grados. ¿Qué pasa con el agua? Si está a una temperatura mayor a 0 grados, ¿qué pasa con el agua? ¿Recuerdan? Sí, correcto. Si el agua está a una temperatura mayor a 15 grados, esta agua regresa a un estado líquido. Pero, ¿qué va a suceder en esta célula? Recuerden que ya se habían roto paredes, ya se habían roto la membrana celular y el agua regresa a su estado líquido. Pero, como sus paredes están rotas, ¿qué va a pasar? Va a haber una pérdida de agua, ¿sí? Toda el agua de esta célula se va a escapar. Toda el agua de esta célula se va a escapar. Y como ustedes ya lo vieron en su laboratorio número 1, ¿cómo se le llama a la pérdida de agua en las células? Plasmólisis. Plasmólisis. Entonces aquí está ocurriendo una plasmólisis porque se está perdiendo el agua de las células, además que la célula ya estaba rota, entonces son células muertas, y si un montón de células están muertas, esto quiere decir que los tejidos también se mueren, y si un montón de tejidos están muertos, esto quiere decir que los órganos también se mueren, y por eso es que después de una helada
se ven los cultivos como quemados. ¿Por qué? Porque ha habido muerte celular. Los tejidos están necróticos, es decir, son tejidos muertos, y por eso es que se ven así. Esto es lo que ocurre entonces a nivel de las aves, a nivel de los vegetales. Ahora ustedes ya saben que no es que se quemen los vegetales, no es que alguien haya ido a prender fuego y provocado un incendio, sino que debido a que el hielo es menos denso, ocupa un mayor espacio, rompe las paredes y luego va a haber una pérdida de agua, por ende, la muerte de las células. Entonces, por ahí me preguntaban si esto también ocurre en los animales. Recuérdense que los animales tenemos la capacidad de regular nuestra temperatura, ya sea por medios internos o ya sea por ayudados con medios externos. Pero los animales podemos regular esa temperatura. Entonces no vamos a ver esta muerte celular aquí por una helada. Claro que sí, que si nos quedamos a la intemperie sin protegernos y las temperaturas son muy bajas, pues ahí sí nos puede dar esa hipotermia o incluso se nos pueden congelar los órganos y posteriormente se mueren los tejidos. No sé si ustedes han visto, escuchado noticias de algunos turistas que se pierden tratando de subir montañas, tratando de escalar algunos montes que son nevados, entonces les da hipotermia, se les congelan las extremidades, principalmente manos y pies, y las pierden, ¿verdad? Pero entonces, en términos generales, los animales tenemos la capacidad de regular nuestra temperatura y por eso es que no es común que pase esto. Ahora, ¿qué pasa con los vegetales? Los vegetales no tienen esa gran capacidad de regulación y por ello es que después de una helada puede producir esto. Una helada puede producir esto. Entonces ya saben ustedes qué es lo que sucede en una helada, qué es lo que pasa realmente cuando la gente dice se quemó el maíz, se quemó el cultivo. Esto es lo que ocurre. Vean, jóvenes, debido a que el hielo es menos denso que el agua líquida. Entonces, no sé si tengan alguna duda respecto a esto. ¿Dudas? Y vean, para terminar, la última propiedad del agua de la cual vamos a hablar, esta es bien sencilla. Se dice que el agua es un solvente versátil y que es el solvente universal. Entonces vean, pues para todos, son términos de química inorgánica realmente, pero como ustedes no lo están llevando, lo vamos a tratar de explicar aquí. Una solución es un compuesto que está conformado por soluto y solvente. Normalmente los solutos pueden ser sales, pueden ser azúcares, pueden ser cualquier biomolécula, ¿sí? Y hablando específicamente de la célula, como estamos en biología, ¿sí? En la célula todo está en solución. ¿Qué quiere decir? Que en la célula existen solutos y existe un solvente. Y en el caso de las células, el solvente siempre va a ser agua. ¿Sí? Entonces, en la célula realmente no es que haya solo agua pura o agua simple, sino que el agua va a contener solutos y por eso decimos que en la célula todo está en solución. ¿Qué es lo que dice la propiedad? Que es un solvente versátil. ¿Qué quiere decir esto? Que casi todo o una gran parte de los compuestos, la gran mayoría de los compuestos, es soluble en agua. Pensemos en todos los nutrientes que requiere una célula, pensemos en todos los compuestos que requiere una célula, van a tener la capacidad de ser solubles en el agua. Y por eso se dice que es un solvente muy versátil. E incluso se habla de que es el solvente universal. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los seres vivos en sus células,
van a tener como solvente el agua, ¿sí? A esto se refiere como solvente universal, y es que todos los seres vivos van a contener en sus células como solvente el agua, ¿sí? Entonces estas son las propiedades del agua para todos, y fuimos viendo ahí la importancia desde el punto de vista biológico de cada una de estas propiedades. No sé si tengan dudas. ¿Dudas? No, ingeniera. ¿No? Bueno, entonces... No, ingeniera. Gracias. Entonces, para todos, si no tienen dudas, esto sería todo por hoy. Esto sería todo por hoy para que... Yo creo que mañana no